La evaluación de la respuesta respiratoria y sus patrones. ¿Qué formas pueden haber de alteración en el control respiratorio? Bueno, pueden haber alteraciones durante el sueño, el patrón respiratorio de Cheyne-Stokes, la respiración atáxica de BIOS, la respiración de Kussmaul por acidosis metabólica y el mal de Ondina. Vamos a empezar hablando de la apnea del sueño. El término apnea significa ausencia de respiración espontánea. Durante el sueño normal en una persona sana se pueden producir episodios de apnea en cualquier individuo. Pero en los individuos que están afectados por la apnea del sueño hay un gran aumento en su frecuencia y duración, con un tiempo de duración del episodio de apnea de más de 10 segundos y entre 300 y 500 episodios en cada noche. Su causa puede ser por obstrucción en la vía aérea superior, o sea, en la faringe, o por la alteración del control neural del sistema nervioso central sobre la respiración. La apnea obstructiva por bloqueo de las vías superiores. Durante la inspiración normal hay una reducción en la presión de gases en la faringe. Esa reducción de la presión puede hacer que la faringe tienda a colapsarse. Por eso los músculos tensores de la faringe, como el geniogloso y el cricoritenoideo posterior, pueden contraerse para hacer que la faringe mantenga su tono y no colapse en ese momento de reducción de la presión del aire sobre el mismo. Durante el sueño se relajan estos músculos, pero aún así la faringe mantiene un diámetro suficiente para permitir la respiración. En personas con conductos especialmente estrechos o que además tienen un aumento de la relajación de la musculatura, se puede llegar a producir el cierre completo de la vía aérea y eso produce la apnea obstructiva del sueño. Durante el sueño, en estos individuos se puede dar una respiración trabajosa y un ronquido intenso. Y se dan periodos de apnea donde tendremos una disminución de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de CO2. Esto produce la estimulación respiratoria y el paciente, el individuo, va a tener muchos microdespertares y eso hace que tenga un sueño fragmentado y que luego tenga somnolencia diurna. Estos pacientes entonces tienen una somnolencia diurna excesiva, un aumento de la actividad simpática que puede llevar a hipertensión arterial, una elevada frecuencia cardíaca, un fenómeno muy frecuente, hipertensión pulmonar y sistémica y un aumento del riesgo de enfermedad cardiovascular. Aparecen en personas obesas y en ancianos por obstrucción de las vías aéreas por aumento de depósitos de grasa en el cuello. Ahora pasamos a la apnea por abolición del impulso neural. Hasta ahora vimos la apnea obstructiva del sueño, que es producida por un fenómeno mecánisu mecanismo de control neural de la respiración está normal. Pero en estos pacientes en los que hay abolición del impulso neural, se produce una interrupción del control que ejerce el sistema nervioso central sobre los músculos ventilatorios. Y esto se puede dar por lesiones en centros respiratorios o por alteraciones del aparato neuromuscular respiratorio. Puede darse esta afectación cuando los individuos están despiertos, pero el control voluntario que existe durante la vigilia sobre la ventilación determina que tengan una ventilación normal. Este fenómeno determina que durante el sueño empeore la apnea y se da una disminución de la presión parcial de oxígeno y aumento de la presión parcial de CO2, lo que lleva a un cuadro clínico muy similar al del paciente con apnea obstructiva. Estos pacientes van a tener un sueño inquieto con muchos despertares y somnolencia diurna. La causa se desconoce, pero hay varias hipótesis. Puede deberse a accidentes cerebrovasculares que lesionen los núcleos
del tronco encefálico que regulan el control de la ventilación, puede deberse a trastornos de los centros respiratorios con disminución de la respuesta a cambios en presiones parciales de CO2 y del pH. Y estos pacientes además son muy sensibles a fármacos narcóticos o sedantes, ya que estos reducen aún más la respuesta a cambios de presión de gases. A su vez, en la pandemia actual se observó que el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, puede afectar a las neuronas del centro respiratorio e inducir una apnea del sueño de tipo neural. Y ahora pasamos al patrón respiratorio normal. Una respiración normal es tranquila y no requiere esfuerzo. La presencia de un ruido respiratorio puede implicar la obstrucción de las vías aéreas y debe tratarse para prevenir la aparición de la hipoxia. La respiración normal depende de un mecanismo propio del tronco cerebral, el control central de la respiración, que se encarga de regular necesidades metabólicas como la presión parcial de oxígeno y de CO2 en la sangre arterial, así como el pH. La organización y la función de los mecanismos del tronco encefálico y de los impulsos prosencefálicos son responsables del control del ritmo respiratorio. Las alteraciones de los mismos pueden producir varios tipos de patrones respiratorios, como el patrón de Cheyne-Stokes, la hiperventilación neurogénica central, la respiración apneústica, la respiración en accesos y la respiración atáxica o de Biot. Vamos a empezar por la respiración de Cheyne-Stokes. Esta fue descrita por el doctor John Cheyne en 1818 y se caracteriza porque el individuo presenta un patrón respiratorio muy característico con un periodo de hipernea con ascenso gradual del volumen corriente que tras llegar a un máximo empieza a descender en forma gradual hasta llegar a un periodo de hipopnea o apnea total para luego volver a tener hipopnea y repetirse el ciclo como se ve en este registro. ¿Cuál es la fisiopatología de, del patrón de Cheyne-Stokes? Bueno, puede haber una enfermedad neurológica central que lo provoque, pero también está asociado a insuficiencia cardíaca. Ambas consecuencias son peligrosas para la vida. La apnea-hipopnea provoca una disminución del volumen sistólico, lo que contribuye al desarrollo de una insuficiencia ventricular izquierda, y la hiperapnea produce un aumento de la actividad simpática que puede llevar a una hipertensión arterial. En la fase de hiperapnea se da un aumento de la presión parcial de oxígeno y una disminución de la presión parcial de CO2. Esto estimula los centros respiratorios y lo que lleva a una disminución del volumen corriente, llevando al periodo de hipopnea o apnea, en el cual se produce una reducción de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de CO2, lo cual vuelve a llevar nuevamente al periodo de hiperapnea. Esto produce un sueño desestructurado en el que el paciente se despierta continuamente y produce una excesiva somnolencia diurna. Se crea entonces una retroalimentación por la caída de la presión parcial de oxígeno y un aumento de la presión parcial de CO2 y viceversa. Y eso lleva a un incremento en la ventilación y luego una disminución y así sucesivamente. Este patrón respiratorio puede producir como consecuencia arritmias cardíacas, vasoconstricción y cardiotoxicidad. Otro factor importante es el aumento del tiempo de circulación sanguínea entre el pulmón y las carótidas en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Eso produce un retraso en la información llevada al centro respiratorio en referencia al cambio de las presiones parciales de oxígeno y CO2 en el lecho vascular pulmonar, y eso puede llegar a contribuir en la producción de este patrón respiratorio.
Una respiración de Cheyne-Stokes de patrón estable es un signo pronóstico relativamente bueno y que implica que todavía no se ha producido una lesión permanente en el tronco encefálico. Sin embargo, el paso a un patrón respiratorio como los que vamos a ver a continuación puede considerarse un signo de empeoramiento. Y ahora pasamos a la respiración atáxica o de Biot. La respiración atáxica o de Biot se caracteriza por un ritmo y frecuencia completamente irregulares y normalmente está causada por lesiones en el bulbo raquídeo. La combinación de la respiración atáxica y una parálisis bilateral del sexto par craneano puede ser un signo de aviso de compresión inminente del tronco cerebral, lo cual es muy grave y puede ser causada por la presencia de una lesión expansiva en la fosa posterior. Este signo es importante puesto que la compresión del tronco encefálico puede causar la desaparición brusca de la presión arterial y de la respiración, produciendo un paro cardiorrespiratorio. La respiración atáxica y la respiración jadeante son signos de la lesión del tronco encefálico inferior y con frecuencia anuncian la muerte inminente de un paciente. La respiración neurógena central o respiración de Kussmaul. La respiración neurógena central se caracteriza por ser un patrón respiratorio rápido de 40 a 70 respiraciones por minuto y que además es muy estable y se debe a lesiones tegmentarias de la zona central de la protuberancia y también están muy asociadas a la cetoacidosis diabética, en la cual el pH tiende a disminuir y es un fenómeno que puede estar asociado a un aumento de la presión parcial de CO2. Y por lo tanto, el sistema de control de la respiración reacciona aumentando la frecuencia respiratoria. La cetoacidosis diabética es una complicación que ocurre en las personas que sufren de diabetes y se da cuando el cuerpo ya no puede utilizar la glucosa como fuente de energía debido a que la insulina no es suficiente o no está presente. Y entonces las células utilizan lípidos para obtener energía y como productos de su metabolismo se producen los cuerpos cetónicos que son ácidos y entonces producen una disminución del pH. Los síntomas que pueden abarcar son respiración acelerada y profunda, o sea, la respiración de Kussmaul, resequedad en la boca y la piel, enrojecimiento de la cara, aliento a frutas, náuseas y vómitos y dolores digestivos. Y como posibles complicaciones puede tener edema cerebral, infarto de miocardio o intestinal e insuficiencia renal. Ahora pasamos a la respiración amniótica. La respiración amniótica se caracteriza porque el paciente tiene una inspiración bastante duradera que luego es seguida por una pausa mantenida en el tiempo, se mantiene apnea en inspiración y luego viene la expiración, después de la cual puede venir otra pausa. Está causada por lesiones localizadas en la zona dorsolateral de la mitad inferior de la protuberancia. La respiración en accesos tiene un origen en una reacción en una lesión medular alta y el paciente tiene respiraciones periódicas que están separadas por periodos de apnea. Y finalmente llegamos a la hipoventilación alveolar primaria, también conocida como enfermedad de Ondina o maldición de Ondina. En estos individuos se pierde el control involuntario central de la respiración y estos pacientes cuando tienen casos más extremos, los casos más severos, solo pueden respirar en forma voluntaria y si se duermen dejan de respirar, lo cual es muy peligroso. Es consecuencia de una o varias mutaciones del gen PHOX2B de herencia autosómica dominante, por lo cual los mecanismos de la respiración involuntaria no funcionan de manera adecuada.
Se puede presentar en forma leve, en la cual el paciente no puede dormir porque cada vez que se duerme deja de respirar y se despierta, y el individuo va a sentir fatiga, dolores de cabeza y aumento de niveles de glóbulos rojos, entre otros. Y en la forma más grave, eh, esta puede aparecer desde el nacimiento y puede producir muertes súbitas en los recién nacidos, en las que no se sepa, muchas veces no se llega a saber la causa. Durante el sueño en una persona sana, la respiración voluntaria deja de funcionar, pero aparecen los mecanismos involuntarios de la respiración, los cuales toman el control de la misma. En una persona que sufre hipoventilación alveolar primaria, estos mecanismos involuntarios están alterados, por lo cual ante una reducción de la presión parcial de oxígeno no hay una respuesta contundente y por lo tanto no se registra un aumento de la respiración. Esto es causado porque hay un problema en los receptores químicos que deberían detectar la disminución de la presión parcial de oxígeno o el aumento de la presión parcial de CO2, que no logran enviar esa información al área de control central de la ventilación. Y esto puede ser producido por varios tipos de lesiones.